Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy les vamos a brindar a todos ustedes la segunda parte de la entrevista a Domingo Cavallo. En esta ocasión, el ex ministro de Economía habla de los atentados a la Embajada de Israel, del atentado a la AMIA, del impacto que tuvo en Estados Unidos y en la Argentina el atentado del 11 de septiembre del 2001, de lo que fueron los años económicos en la Argentina después de su salida del Ministerio de Economía en el 95, habla de la gestión de Mauricio Macri y también de lo que se espera de la gestión de Javier Milei. Brinda, como siempre, y como cada entrevistado que nos visita, consejos a economistas y sobre todo recomienda el libro de Historia Económica Argentina escrito recientemente con su hija Sonia. A continuación entonces, Domingo Cavallo, parte 2. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados en esta segunda parte de la entrevista a Domingo Cavallo. Domingo, un gusto nuevamente tenerlo aquí con nosotros en Shot Financiero, muy amable. Bueno, el gusto es mío, Willy. Bueno, doctor, quería ver finalmente cómo vio en el 95, 96 su salida al Ministerio de Economía y los años que siguieron, desde su visión, cómo fue la salida al Ministerio de Economía, cómo la vivió. Bueno, como habíamos salido ya de la crisis tequila y la economía estaba creciendo nuevamente, yo ya me sentí más liberado para, en todo caso, dejar el gobierno, porque habíamos tenido discusiones muy fuertes con los ministros de Menem y con Menem mismo alrededor de todo el tema de lo que yo llamaba la mafia de los correos, sí, Yabrán. de todo el tema de Yabrán, y en realidad yo estaba incómodo y Menem también, así que yo dejé el ministerio y en realidad Menem quería continuar y decidió continuar con la misma política económica. Lo puso a Roque Fernández, que era el presidente del Banco Central, como ministro de Economía y quedó como presidente del Banco Central Pedro Pou. Y en realidad ellos prácticamente no cambiaron en nada la política económica. Lo único que, en mi opinión, se paralizaron las transformaciones, o sea, no avanzaron en reformas de fondo. En particular, hubiera sido necesario consolidar la reforma que estaba impulsando Armando Caro Figueroa en materia laboral, porque el desempleo era uno de los problemas que teníamos que resolver. Sí. Pero cuando Menem empezó a buscar la reelección y por otro lado estaba Duhalde en la provincia de Buenos Aires bregando por ser él el candidato del peronismo en el 99, ahí ya incluso apartaron a Armando Caro Figueroa y lo pusieron a el riojano Herman González, Herman González, sí. de ministro de Trabajo, claro, y ahí en realidad revirtieron o no profundizaron las reformas que había negociado con la CGT y con la Unión Industrial Armando Caro Figueroa. Sí. Ese fue un retroceso en realidad en ese periodo. Pero el retroceso mayor fue que Duhalde en la provincia de Buenos Aires empezó a aumentar el gasto y a financiarse con el Banco de la provincia de Buenos Aires, que no había sido privatizado, y Menem, para conseguir el apoyo del resto de los gobernadores, los autorizó a través del ministro del Interior, pero con consentimiento también del ministro de Economía, a que los bancos se endeudaran, que las provincias se endeudaran con los bancos, ¿no? Y eso coincidió con un momento en que entraron muchísimos capitales a Argentina, porque con el prestigio que había adquirido Argentina después de salir de la crisis tequila, los capitales que no iban a Asia intentaron venir y vinieron a Argentina, ¿no?
ahí se colocaron muchísimos bonos. Esa liquidez no fue buena para Argentina porque dio lugar a un sobreendeudamiento de las provincias con el sistema bancario, y esa fue la génesis de la crisis financiera que luego llegó en el 2001. explotó en el año 2001, ¿no? Pero, ¿qué hice yo en ese periodo? Yo llegué a la conclusión de que era necesario crear un partido liberal que pudiera, en todo caso, gobernar, ya sea con el radicalismo o con el peronismo, pero como un ingrediente moderador, tanto de las políticas económicas como de la política exterior, siguiendo el modelo que yo había visto funcionar muy bien en Alemania, ¿no? Y hice un gran esfuerzo de creación de un partido, Acción por la República, y participé en la elección del 99 como candidato a presidente. Yo sabía que no iba a llegar, porque obviamente los otros dos partidos tenían estructura en todo el país, Sí. pero yo logré formar un bloque de diputados interesante, que justamente era lo que le faltaba al gobierno que tomó el poder ahí, que fue el gobierno de la Rúa, para tener mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Lamentablemente la alianza, que tenía un buen líder que era de la Rúa, pero no estaban todos de acuerdo en qué tipo de políticas había que aplicar, ¿no? Y fue un gobierno bastante inestable, pero bueno, de la Rúa era amigo mío y yo traté de ayudarlo. Por eso acepté entrar de nuevo al Ministerio de Economía en marzo del 2001, ¿no? Sí, recuerdo. Pero fue un año dramático porque, claro, se desarrolló, digamos, la crisis financiera, y las crisis financieras son muy difíciles de manejar. En realidad, era imprescindible hacer una reestructuración ordenada de la deuda para después dejar flotar el peso, sí. Porque se habían producido varias devaluaciones, sobre todo la de Brasil, la del 99. Y los precios internacionales, los precios internacionales estaban muy bajos, pero cuando estábamos en ese proceso de hacer una reestructuración ordenada de la deuda, en el segundo semestre del 2001, comenzó la gestión de los que estaban muy endeudados en dólares sobre Duhalde y también sobre Alfonsín, para promover lo que luego fue la especificación compulsiva de la economía. Sí. Por supuesto sabían que conmigo no la iban a poder lograr, y entonces empezaron a trabajar para mi salida del Ministerio de Economía. En realidad, mi salida del Ministerio de Economía iba a significar, como significó, la caída del gobierno de la Rúa, porque a esa altura ya de la Rúa no tenía apoyo de su propio partido. Y bueno, eso en un contexto muy, muy difícil como fue la crisis financiera del 2001, dio lugar a lo que yo siempre denominé un golpe institucional en el 2001, ¿no? Sí. Y luego, para mí, el gran problema para la Argentina, para el futuro de la Argentina, fueron las decisiones que tomó Duhalde para salir de la convertibilidad. En realidad, yo no veía mal que se dejara flotar el peso, pero lo que nunca consideré satisfactorio o aceptable es que se dispusiera la especificación compulsiva de todos los contratos que se habían hecho en dólares y de toda la intermediación financiera en dólares en el sistema bancario argentino, porque eso significaba realmente provocar una devaluación mayúscula del peso y abrir la puerta para que en el futuro se pudieran emitir pesos para financiar cualquier nivel de gastos. Y bueno, eso fue mi prédica desde entonces, ¿no? Desde el año 2002 en adelante. Yo escribí hasta varios libros. Escribí primero esta inflación, diciendo si siguen con esta política, va a llegar un momento en que vamos a tener una estanflación, es decir, estancamiento económico y una inflación cada vez más alta. Y sugería cómo resolver ese problema, pero obviamente mis ideas no cuajaron en los gobiernos kirchneristas, tampoco en el gobierno de Macri. Y después escribí otro libro, sobre todo pensando en un eventual gobierno de Scioli o de Macri, el que se tuviera que hacer cargo en el año 2015,
titulado Camino a la Estabilidad, ¿no? Sí. Un libro que en realidad todavía hoy tiene vigencia. Sí, tiene vigencia. Pero bueno, la cuestión es que a partir del 2002 en adelante, yo vine a dar clases a los Estados Unidos. Estuve en la universidad primero de New York University, después estuve 2 años en Harvard y luego estuve casi 4 años en Yale y luego me retiré, ¿no? Pero siempre estuve escribiendo, sobre todo siguiendo los acontecimientos de Argentina. También informándome de todo lo que sucedía en el mundo a partir de mi participación como miembro del Grupo de los 30, que hace varias reuniones al año para discutir temas monetarios y económicos mundiales, ¿no? Sí, yo recuerdo que a una reunión de esos grupos de los 30 creo que se venían haciendo de los años 90 esas reuniones, ¿no? De exfuncionarios de diferentes países, ¿no? Desde los años 80 en realidad. 80. No, pero los 90 sí fue muy importante y siguió siendo importante. Ahora, a fines del mes de junio, se hace una reunión que se llama de primavera en Roma, ¿no? La coordina un banco central que actúa de anfitrión, organiza la reunión. Se hizo una reunión en Argentina, lamentablemente justo en el momento en que se estaba descontrolando la situación en el 2018, ¿no? Ok. Qué pena. Pero bueno, a través del Grupo de los 30 siempre me mantuve informado sobre lo que va pasando en el mundo. Y Domingo, entre paréntesis. Sí, siga. Entre paréntesis. Entre paréntesis, creo que las circunstancias internacionales en general ahora son favorables para Argentina, ¿no? Si Argentina logra una reinserción eficaz en el mundo y hace políticas serias y vuelve a un esquema de apertura tanto comercial como financiera, yo creo que tiene una nueva oportunidad para salir adelante con estabilidad y crecimiento económico. La estabilidad sola no sirve, hay que lograr también el crecimiento, pero el crecimiento no se puede lograr sin una economía bien organizada, ordenada y por supuesto con una macroeconomía equilibrada y estable, ¿no? Sí. Ahora, así que mirando, Domingo, uno a veces trata de imaginarse qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, no hubiera salido la reelección de Menem, no se hubiera modificado la Constitución? ¿Qué hubiera imaginado usted que podría haber pasado? No, yo creo que ya para entonces, con la convertibilidad y las privatizaciones que se habían hecho hasta ese momento, se había de alguna manera reculturizado la dirigencia argentina, ¿no? Y yo creo que un gobierno, por ejemplo, el mismo gobierno de la Alianza que asumió en el año 99, si hubiera asumido, bueno, en realidad no, el candidato era Bordón, ¿no? Con Chacho Álvarez en el año 95. Yo no creo que ellos hubiesen revertido las reformas, pero bueno, hay que tener presente que en ese momento estábamos todavía en medio de la crisis del tequila, por lo tanto, no sé si de no haber ganado Menem esa elección, si les hubiera resultado manejable para Bordón y Chacho Álvarez el manejo de la economía posterior, ¿no? Sí. Pero yo creo que para ese entonces, ya para el 95, ya por ejemplo el concepto de que era importante que funcionaran las empresas que antes eran públicas, ahora funcionaran como empresas privadas, que la economía fuera abierta, todo eso creo que más o menos se había aceptado por parte de la dirigencia política, ¿no? No creo que hubieran revertido esas reformas, claro. Álvarez hubieran revertido esas reformas. Ahora, si hubieran podido manejar la situación o no, era otra cosa. Y evitar las crisis que después se sucedieron, habría que hacer ciencia ficción, ¿no? Tener la bola de cristal. Y otro, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si, por ejemplo, en los últimos años de la gestión de Menem, año 98-99, dado lo que sucedió en Brasil, Argentina hubiera o bien dolarizado o bien salido a flotar también? ¿Hubiera sido mejor hacerlo en ese momento, en los últimos años de gestión de Menem?
No, haber dolarizado no hubiera Mejorado. resuelto el problema porque Claro. Hubo gestiones, después creo, se hubo iba a intentos. Sí, pero solo si Estados Unidos hubiese aceptado constituirse en prestamista de última instancia, cosa que era Difícil. imposible, ¿no? Sí. De lograr. Pero sí se podría haber dejado flotar, pero la oportunidad para dejar flotar se había perdido en el 97, cuando estaba entrando tanto capital. Ese era el momento para dejar flotar, porque en principio el peso se hubiera apreciado, Claro. y luego, pero una vez que flotara, cuando después devaluaba Brasil y el dólar se ponía demasiado fuerte en el mundo, ahí se depreciaba, pero no como crisis monetaria, sino como un fenómeno normal de una Y moneda ordenado. flotante, ¿no? Pero eso ya se había perdido la oportunidad de hacerlo en el 97. No lo podrían haber hecho en el 98 o 99. Ya La ahí, elección estaba en 98, cerca, 99, había elecciones cerca. No, y además ya estaba el germen de la crisis financiera que luego se desató en el 2001 y en realidad dejar flotar y provocar una devaluación en un momento en donde la economía está propensa a una crisis financiera no agrava la situación, ¿no? Claro, Una claro. vez que estábamos en un clima de crisis de deuda y crisis financiera, había que encontrarle una solución al problema de la deuda, o sea que había que hacer una reestructuración ordenada de la deuda y recién después, una vez que no hubiera deudas a pagar muy en el corto plazo, entonces sí se podía dejar flotar y no hubiera habido una tremenda devaluación, que obviamente siempre las grandes devaluaciones desorganizan las economías, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, eso es historia Historia pasada. contrafáctica. ¿Y cómo se Así es. enteró, Domingo, el atentado que fue también emblemático a las Torres Gemelas? ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo lo vivió ese día que fue tan trágico Bueno, para toda la humanidad? Usted está en el Ministerio de Economía, obviamente. Sí, y estábamos en una reunión de gabinete y empezaron a llegar las noticias del ataque a las Torres Gemelas y todos fuimos a ver lo que estaba pasando a través de la televisión, ¿no? Y en realidad ahí hubo un momento de una gran incertidumbre a nivel global, pero justo nosotros habíamos recibido el desembolso, un desembolso de Del FMI. 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario el día anterior, el 10 de septiembre, ¿no? Y en realidad estábamos empeñados en, a partir de ahí, de llevar adelante una reestructuración ordenada de la deuda. Por supuesto, el ataque a las Torres Gemelas hizo que ya el gobierno de los Estados Unidos se despreocupara de nosotros y se pusiera a perseguirlo a Bin Laden. Y ahí ya no tuvimos el apoyo que habíamos tenido hasta ese momento por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? No porque no tuviera buena voluntad. John Taylor, que era el subsecretario del Tesoro que se ocupaba de nosotros, sino simplemente porque Bush y el que era ministro del Tesoro en ese momento, O'Neill, estaban con Paul todo O'Neill. el tema, Paul O'Neill, estaban con todo el tema de Bin Laden y la lucha contra el terrorismo y todo. Claro, entonces ahí tuvimos la mala suerte de que se puso terco, director gerente del Fondo Monetario Internacional, Kohl. Sí, Helmut Kohl, el alemán. Sí, y él, para colmo, ya se había ido su segundo, que era Stanley Fischer, que siempre nos había ayudado mucho. Y en realidad también estaba Ann Kruger, que lo reemplazó a Stanley Fischer. Y Ann Kruger tenía buena voluntad hacia nosotros, pero ella, viendo las situaciones de crisis de deuda que ya se había producido en Turquía y había explotado y que se estaba produciendo en Argentina, empezó a pensar en un sistema de reestructuración de deuda, pero que obviamente no iba a poder ponerse en marcha como para resolver el problema de la deuda de Argentina ni de Turquía, pero ella lo pensó como una solución permanente para futuras crisis de deuda. Mientras tanto, nosotros quedamos, digamos,
Huérfanos. solos, huérfanos en esa situación, ¿no? Claro, Y yo creo que, si bien Stanley Fischer, que nos había recomendado que lo consultáramos a Jacob Frenkel, y Jacob Frenkel vino y estuvo trabajando con nosotros, estábamos bien encaminados para hacer una reestructuración ordenada de la deuda. Lamentablemente, el gobierno no tuvo el apoyo interno. Los que estaban interesados en que yo me fuera del Ministerio de Economía y poder ir adelante con la especificación, claro, de la economía, se pusieron a operar. Yo creo que a trabajar con los que querían hacer caer al gobierno, ¿no? Y lamentablemente la falta de apoyo dentro del mismo Partido Radical para De la Rúa llevó a que, bueno, ocurriera lo que ocurrió a fines del 2001, ¿no? Y Domingo, ¿cómo vio otros dos hechos importantes históricos también relacionados con atentados, pero acá directamente con Argentina? ¿Cómo vio? Usted ya estaba también en el Ministerio de Economía, el atentado primero a la Embajada de Israel y después a la AMIA. ¿Cómo se vivió desde adentro eso? Y bueno, ¿cómo se enteró? Con una grandísima preocupación. Bueno, yo estaba en el caso de la Embajada de Israel. Yo había ido a mi casa a almorzar y enseguida que llegó la noticia me puse a ver en la televisión, e incluso me hice llevar hasta cerca de donde habían ocurrido los hechos, y era una situación tremenda, ¿no? Sí, desolador. Y bueno, en el caso de la AMIA, lo mismo, fue una cosa, no sabíamos cómo encarar el tema, ¿no? Menem hizo todo lo que pudo para tratar de conseguir apoyos internacionales para poder ver de dónde venían estos ataques, ¿no? Y había dos hipótesis, una que tenía que ver con la autoría intelectual de Irán y la ejecución por vía de Hezbollah, y otra de que tenía algo que ver también el gobierno de Siria. Menem descartaba que tuviera algo que ver el gobierno de Siria, y la Mossad y los israelíes también descartaban la hipótesis siria, porque yo creo que veían como más factible hacia el futuro negociaciones con Siria, de Israel con Siria, que con Irán, ¿no? Así que a partir de ahí todo el tema se manejó como con la hipótesis de que había sido decidida por Irán. Yo creo que sí, que debe haber sido así, ¿no? Sí. Pero yo también en su momento tuve mis dudas respecto de si no había habido de alguna manera una participación de Siria, por el hecho de que justamente una de las cosas que creo que el presidente de Siria le había pedido a Menem, cosa que yo no sabía, era de alguna manera un apoyo a los pedidos que hacía Gibran, ¿no? Y yo me enfrenté a Gibran y le desarmé toda la organización que él tenía para controlar correos y aduanas y aeropuertos. Y a lo mejor eso también podría haber alimentado un poco la bronca. Claro, pero Menem la descartó y los israelíes también, así que la pista siria se dejó absolutamente de lado. Yo creo que la conclusión que fue finalmente decidida por la Corte Suprema es de que la autoría intelectual correspondió a Irán y la ejecución al Hezbollah es correcta, ¿no? Ahora, por supuesto, después fue un gran error, en mi opinión, de Cristina Kirchner y Timmermans como canciller, entrar en una negociación con Irán para eventualmente traer o juzgar, no se sabe ya bien dónde, a los acusados iraníes de los hechos, ¿no? De todas maneras es un tema que está todavía... Sí, candente. Bueno, tuvo otro capítulo, claro, Domingo, con la muerte de Nisman, ¿no? Que también me imagino que lo debe haber choqueado usted también, ¿no? Sí, como a todo el mundo, sí. Es una cosa que era un poco difícil de entender qué es lo que había pasado ahí. Yo creo que lo deben haber matado, o sea, pero bueno, eso también es un tema que está totalmente en la nebulosa. Claro. Volviendo a lo económico y ya no queriendo no robarle tanto tiempo, hay muchos estudiantes de economía que siguen este podcast, Jot Financiero, y me gustaría qué consejos le daría, ¿no?, a jóvenes estudiantes de economía que están hoy iniciando la carrera.
Yo siempre les recomiendo que además de la teoría económica que les enseñan en los distintos cursos de economía, de microeconomía, macroeconomía, comercio internacional, finanzas públicas, que además de eso estudien historia económica, ¿no? En particular de Argentina y también del mundo, pero es muy importante siempre vincular los conceptos teóricos de la economía con la realidad histórico-geográfica, es decir, con cada lugar y cada época, porque la economía no es algo que se pueda manejar con hipótesis abstractas y desconectadas de la realidad, sobre todo si uno tiene que utilizar el razonamiento económico para decidir políticas públicas o incluso para decidir acciones privadas por parte de las empresas, si es que el economista va a asesorar a una empresa o un inversor. Por eso hay que leer y estudiar historia económica. Por eso, si ustedes ven todos mis libros, no son de teoría económica ni de ideología económica, sino de historia económica. Sí. En particular, a mí me gusta mucho el último libro que escribimos con mi hija, Sonia Cavallo Rande, que se llama Historia Económica de Argentina en español. Lo primero lo escribimos en inglés porque nos lo había encargado una editorial de Londres y tenía un título más largo sobre las reformas de los 90 puestas en perspectiva histórica, pero el libro en la versión española, que lamentablemente está agotado, pero yo voy a tratar de que se reimprima. Este libro es muy útil, me parece a mí, para relacionar los conceptos económicos, lo que un estudiante aprende en microeconomía, macroeconomía, comercio internacional, finanzas públicas, crecimiento económico, con la realidad de Argentina en cada uno de los periodos históricos. Si uno entiende bien qué es lo que pasó y aprende a utilizar los conceptos económicos para analizar los hechos históricos, también está mejor preparado para luego razonar en términos de qué políticas habría que aplicar para salir de las crisis en las cuales se está viviendo y cómo retomar el crecimiento, ¿no? Claro. Eso es el consejo que yo siempre le doy a los estudiantes de economía, que no se limiten a estudiar los modelos teóricos de los distintos capítulos de la economía, sino también relacionarlos con la realidad, poniéndose a estudiar y razonar sobre los acontecimientes históricos, ¿no? En particular del país que más les interese o incluso de la economía mundial, ¿no? Eso es lo que yo les recomiendo. Argentina ha tenido y tiene muy buenos historiadores económicos. Roberto Cortés Conde, por ejemplo. Muy bueno. Y alguien que es mucho más joven, Jerry de la Paulera, que justamente estudió con mucho detenimiento el régimen monetario de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que nos sirvió a nosotros para pensar el sistema de caja de conversión y el régimen monetario que aplicamos a partir del 91. Bueno, ese tipo de historia económica o análisis histórico de la realidad económica es algo sumamente útil. Justo mientras hablamos estaba mirando y buscándolo y no está en ningún lado, ninguna de las ni usado se vende. Sí. Bueno, yo justamente ahora voy a iniciar las gestiones para alentar una reedición, porque hay mucha gente que me escribe diciendo cómo lo podemos conseguir al libro. Sí. Y bueno, está agotado por todos lados, ¿no? Claro. La versión en inglés, sí, esa se consigue en Amazon. Consigue esa. Ok. Pero incluso creo que la versión en inglés se puede conseguir digitalizado. Tengo que preguntarle digitalizado y gratis, me dice. Ahí le soplan. Mi hija. Buenísimo. Sí. La vamos a buscar, porque seguro debe estar y muy recomendable, como usted decía, Domingo, para todos los jóvenes que están iniciándose, que es cierto, ¿no? Que para no repetir los errores, este país tiene que aprender un poco de historia y todos los que se cometieron en el pasado, ¿no? Así es. ¿Se imaginaba? Incluso para aprender a razonar bien con las herramientas económicas que te da la teoría, ¿no? Claro. Porque algunas se aplican son relevantes en algún contexto histórico y no en otro, ¿no? Y depende de las circunstancias, ¿no? No hay una fórmula, digamos, mágica para resolver, por ejemplo, los problemas de la inflación
cualquiera sean las circunstancias en las cuales se está, ¿no? Por ejemplo, en un caso como el nuestro actualmente, es cierto que la inflación tiene que ver con el financiamiento monetario del déficit, pero no es lo mismo buscarle una solución en un momento en que más o menos la estructura de precios relativos de la economía está en equilibrio, o encontrarle una solución después de que ha habido años de intervencionismo económico que ha distorsionado totalmente la estructura de precios relativos. Y bueno, si no se encara simultáneamente las dos cosas, o yo diría mejor primero reestructurar, reajustar los precios relativos Y después, en la medida en que sea posible disminuir el déficit fiscal y el financiamiento monetario, el tema se torna muy, muy complicado, ¿no? Hay una cuestión de secuencia de las políticas económicas que la secuencia recomendable es muy dependiente de las circunstancias históricas, de lo que ha pasado antes, ¿no? No siempre se puede hacer lo que a uno le parece que sería óptimo desde el punto de vista teórico, sin prestar atención a las condiciones iniciales, ¿no? y claro, sin ninguna duda, y eso me lleva a la pregunta sobre el hoy, y veo que precisamente hay más apuro por lo fiscal que por los precios relativos, parece, ¿no? Claro, pero resulta que si no reequilibran los precios relativos, por más que se consiga el ajuste fiscal, yo creo que todavía va a haber inflación originada en la necesidad de seguir reajustando precios relativos, ¿no? Yo creo que hay que combinar las dos cosas adecuadamente. Domingo, después de todas las históricas reformas de los 90, algo de esperanza, y hubo mucha esperanza de que se siguiera ese camino, fue en la presidencia Mauricio Macri. ¿Usted de arranque se imaginó que no iba a tener el éxito económico que en realidad los argentinos esperaban en el 2015 que tuviera? ¿Usted vio que...? No, yo era optimista, como soy optimista también ahora, porque además siempre quiero apostar a que nos va a ir bien. Y justamente este libro, Historia Económica Argentina, si ustedes leen el prólogo, que obviamente la historia llega hasta el final del gobierno de Kirchner, lo escribí pensando en ayudar a que pudiera Macri resolver los problemas de una manera que luego tuviera en continuidad sus políticas, ¿no? Lamentablemente no fue así. Yo creo que también en el caso de Macri hubo un tema de secuencia inadecuada desde el inicio, pero que era difícil de advertir en ese momento, porque la gente no tenía una sensación de que había grandes desajustes de precios relativos y grandes desajustes fiscales, ¿no? Y bueno, el mismo Macri lo ha explicado en sus libros, que entiende que no había conciencia, él dice, en la población, pero tampoco a nivel de ellos, de los hacedores de política económica, de la gravedad de la situación que había que resolver, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se perdió esa oportunidad. Espero que ahora no se pierda la oportunidad del gran cambio que la gente votó cuando lo votó a Javier Milei, ¿no? Y además fue bueno, yo creo que fue muy bueno que el PRO decidiera apoyar a Milei con el argumento de que al fin y al cabo querían un cambio en la misma dirección, y bueno, ganó Milei. Es natural de que se le brinde apoyo para que lo pueda llevar adelante ese cambio, ¿no? Sí. Pero bueno, la situación también es todavía mucho más compleja de lo que era a fines del 2015, y bueno, ojalá Milei consiga mantener el apoyo popular a pesar de lo duro que van a ser y que están siendo las políticas necesarias para resolver el problema, ¿no? La última pregunta, Domingo, y no le robamos más tiempo. ¿Ve que la sociedad cambió, que hay un espíritu más
pro reformas, y que incluso como hubiera al principio de los años 90, ¿no? Con un giro claro de la sociedad y un hartazgo que había respecto de lo que eran las empresas públicas. ¿Ve que hay una situación similar del pensamiento de la sociedad, me refiero, respecto al hartazgo de populismos, estatismos, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que sí, que no sé si hay más o menos hartazgo que el que había en medio de la hiperinflación de principios de los 90 o de fines de los 80, ¿no? Pero a nivel de una parte, por lo menos de la dirigencia, creo que se tiene más conciencia de ciertos equilibrios a los que antes no se le prestaba atención, que ahora son indispensables para encontrar soluciones, ¿no? Pero lo que yo veo como bastante diferente de los 90 es que en aquel entonces, a nivel global, y por la caída del muro de Berlín y por las transformaciones que tenían que hacer los países de Europa del Este, y porque el gobierno de los Estados Unidos se preocupó por buscar una solución para los problemas de la deuda que se habían acumulado en las economías latinoamericanas. Todo eso creó un clima político global, mundial, favorable al tipo de reformas que estábamos llevando a cabo en Argentina. Hoy no hay una guía muy clara respecto de qué tipo de manejos económicos son conducentes a mejorar el bienestar de los pueblos, porque hoy nosotros tenemos problemas diferentes a los de la mayoría de los otros países. Los otros países ya no tienen el problema de la inflación como cuestión fundamental, o de la hiperinflación. Nosotros sí, ¿no? Hay mucha confusión, hay gente que dice, ¿para qué eliminar el déficit fiscal si los Estados Unidos tienen un déficit fiscal enorme? Bueno, Cristina Kirchner ha mostrado estadísticas diciendo, al fin y al cabo, todos los países tienen déficit fiscal y aumentan sus deudas y no tienen inflación. Los datos de la economía global, al no interpretarse adecuadamente, no están facilitando el camino más adecuado para la solución de los problemas argentinos. Sin embargo, nosotros tenemos que perseverar en el camino que más o menos está delineando Milei. Yo espero que lo pueda hacer bien. Sí, ojalá, sin dudas. Algo que usted de hecho soñaba cuando empezaba la carrera ahí en la Universidad de Córdoba, ¿no? Y justo con eso le iba a decir, ¿qué consejo le daría a ese joven Domingo Cavallo, de 20 años, 19, 18, que empezaba a estudiar economía? ¿Qué consejo le daría ahora a la luz de toda la trayectoria que tuvo? Si tuviéramos la máquina del tiempo, ¿qué le diría a ese joven Cavallo que estaba ahí en los inicios de la Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, lo único que haría diferente es que no haber demorado tanto como demoré. Yo me recibí de doctor en Ciencias Económicas en Córdoba a los 22 años y me fui a estudiar a Harvard a los 28 años. Hice experiencia en ese periodo, pero si yo hubiera seguido estudiando inmediatamente, quizás no se podría haber comenzado a trabajar, por ejemplo, lo que fue el IERAL y la Fundación Mediterránea más tempranamente. Pero por otro lado, la experiencia que yo hice también antes de ir a estudiar a los Estados Unidos, también me sirvió para enfocar bien mi estudio en los Estados Unidos y no perderme en discusiones puramente teóricas e irrelevantes para la realidad de Argentina. Así que no estoy muy seguro que como lo hice fue inadecuado. Así que sí. Yo creo que mi propia historia es muy satisfactoria en términos de lo que de un joven puede querer hacer si está interesado en los temas de políticas públicas y tratar de ayudar a su país a resolver los problemas económicos y sociales, porque obviamente que los problemas sociales tienen mucho que ver con la problemática económica, ¿no? Sin dudas. Y seguramente los libros de historia de quien hagan historia económica en los próximos 50 años o lo que fueran, 100 años seguramente, ¿cómo recordarán los 90? Seguramente bien. Sí, pero un episodio relativamente corto en un periodo muy largo de decadencia de la Argentina, ¿no? Si los 90 hubieran tenido continuidad, yo creo que hoy estaríamos en una situación muy, muy diferente. Por ejemplo, hoy muchos hablan con admiración del Plan Real. El plan de
real no fue tan completo ni perfeccionado como fue el plan de convertibilidad. Incluso el plan real lo lanzaron 4 años después que habíamos nosotros lanzado el plan de convertibilidad, y ellos miraron la experiencia de Argentina. Y el plan real se descuajeringó mucho antes que el plan de convertibilidad. Ellos en el 99 ya tuvieron el problema, la devaluación fuerte, que prácticamente le hizo perder el gobierno a Fernando Henrique Cardoso y lo trajo a Lula al poder. Pero la gran diferencia es que en Brasil las políticas que puso en marcha junto con el plan real el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se continuaron con Lula. Ahí jugó un papel muy importante Arminio Fraga, que fue como una especie de puente entre el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y de Lula. Y entonces no hubo una contrarreforma como la que encaró Duhalde y después Kirchner respecto de las reformas de los 90, ¿no? El gran problema de Argentina es que cuando se encararon reformas que iban en la dirección correcta para que el país volviera a crecer, no hubo suficiente continuidad. Los factores de poder que siempre han influido mucho, en este caso los que estaban endeudados en dólares y que dijeron, bueno, la solución fácil es la especificación, nos sacamos de arriba las deudas y no importa qué es lo que pase en el resto de la economía, dieron lugar a que el esfuerzo de los 90 no tuviera continuidad, y entonces hoy estamos como estamos, ¿no? Al menos el presidente actual valora mucho todo lo hecho en esos años, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, y ha habido 20 años de contrarreformas y de intervencionismo discrecional en la economía, de corrupción. Muchas distorsiones, sí, que no facilitan una solución rápida y efectiva como la que quiere Milei, ¿no? ¿Hace mucho que no habla con el presidente? Sí, bueno, yo estoy en los Estados Unidos ahora. Hablé con él inmediatamente que fue elegido, y después tuve algunos intercambios, pero no he estado hablando con la asiduidad que han estado hablando muchos otros economistas, ¿no? Así que bueno, es algo, yo le deseo suerte. Sí, es algo muy importante que valore también lo hecho en esos años, ¿no? Porque ya habla un poco más de que se quiere seguir ese camino. Doctor, le mandamos un gran abrazo, muy amable por todo su tiempo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, doctor. Saludos a la familia. Gracias. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí un nuevo capítulo de Shot Financiero. Nos reencontramos en una semana con un nuevo entrevistado que va a describir la economía y los mercados mundiales.